en el informativo minero de la web, Minería al Día. Conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. ¿Han oído ustedes hablar de Escazú? Un acuerdo que hizo, un organismo que se creó en América Latina y el Caribe para legislar sobre temas ambientales y cosas de esas, y que obliga a los sectores mineros a entregar toda la información de lo que están haciendo por los recursos naturales no renovables. Colombia no se vinculó, pero no está activa porque la Corte Constitucional está estudiando si eso es, valga la redundancia, constitucional o no. Este es el tema que hoy nos abarca la doctora Stephanie Pardo en la sección Minería al Día. Doctora, la escuchamos a esta hora. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, firma con más de 2.000 abogados en el mundo, expertos en todos estos temas. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante. La semana pasada fue la realización de una reunión muy importante en temas ambientales y es la COP3 que fue llevada a cabo en Chile a propósito del acuerdo de Escazú, este acuerdo regional que aplica para América Latina y el Caribe. Esta reunión que fue llevada a cabo la semana pasada, pues es una reunión muy importante porque se reúnen todos los estados que suscribieron el acuerdo de Escazú y hacen un seguimiento, hacen un monitoreo de cómo se están llevando a cabo o cómo se están materializando todos los acuerdos, digámoslo así, directrices que este acuerdo regional establece en lo que se llama, pues muy conocido, Acuerdo de Escazú. Y quiero hablarles de esto porque pues es importante primero señalar que Holland & Knight es una de las firmas, la única firma que estuvo presente en la COP3 a propósito pues el expertise que el equipo de recursos naturales tiene frente a este tema tan importante de participación y de consulta previa y todo este tema de mecanismos de participación ciudadana. Entonces es importante tener en cuenta esto y resaltar y destacar que Holland & Knight, a través de su abogada senior María Camila Ponte, estuvo presente en esta COP3, estuvo presente en vivo y en directo en esta reunión que pues congregaba muchos países de la región latinoamericana y del Caribe y que bueno, fueron tres. Allá María Camila nos va a contar porque tenemos el día de hoy en la participación de esta abogada experta en temas ambientales y sociales y pues es importante que ella nos cuente directamente cómo se llevó a cabo esta reunión. Recordemos que el acuerdo de Escazú, como lo decía, es un acuerdo regional sobre 3 o 4 pilares fundamentales y es justamente el acceso a la información ambiental el primero de los pilares. Recordemos que pues la Constitución Política de Colombia, nuestro artículo 23, reconoce el derecho pues a presentar peticiones por motivos de interés general o particular y obtener pues las respuestas oportunas y de fondo. Y el artículo 74 reconoce y garantiza el derecho pues a acceder a todos los documentos públicos, salvo en los casos pues obviamente que establezca la ley. Tenemos la ley estatutaria, la 1712-2014, tenemos la ley 1755-2015 que regula todo este tema de los derechos de petición, que permiten, que es como el vehículo primigenio, el vehículo primero al que cualquier persona que quiera acceder a esta información, pues acude para solicitar la información, pero digamos que este derecho de petición está atado a que la información que se solicita pues tenga relación con un derecho fundamental y justamente este es el primer pilar
que establece el Acuerdo de Escazú, el acceso a la información que tenga naturaleza ambiental. ¿Cuál es esa información y cómo hacemos para denotar si se trata o no se trata de información ambiental? Bueno, esto ya nos lo explicará con mayor detalle la doctora María Camila Ponte, pero digamos que es el primer pilar del Acuerdo de Escazú. El segundo es la participación pública en asuntos ambientales. Nuevamente, nuestra constitución política también prevé la participación de las comunidades en todas las decisiones que puedan afectar el derecho al medio ambiente. Tenemos diferentes mecanismos como es la audiencia pública ambiental, como es la participación como terceros intervinientes, que es bastante pasiva en todo el trámite ambiental, pero pues que existe en nuestra Constitución. Tenemos pues el derecho a la consulta previa, que es dirigida específicamente para las comunidades étnicas. Está el acceso a la justicia ambiental y entonces teníamos también el artículo 23 que pues establece el derecho de petición, pero también tenemos pues todo nuestra amalgama de acciones judiciales como lo son las acciones de populares, las de inconstitucionalidad, las de nulidad, la acción de cumplimiento, que tienen como objetivo, entre otros, pues también garantizar todo el tema de la participación en materia ambiental y que hoy en día pues son las más usadas, las acciones populares, diría yo, y las acciones de tutela, diría yo que son los mecanismos más usados en materia ambiental para la protección de el derecho al medio ambiente sano. Y el último pilar es justamente la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Justamente este último punto es aquel que se trató en la COP3, en la reunión que se llevó a cabo en, en la semana pasada en Chile, en la que Holland Knight estuvo presente como única firma de abogados, estuvo presente en esa reunión tan importante y estuvo María Camila Ponte pues presente en esa reunión y pudo y tuvo la oportunidad de escuchar todas las perspectivas que tienen los demás países sobre la implementación del Acuerdo de Escazú. Yo escuchaba recientemente a alguien, a un abogado o alguien representante de Ecuador, que nos decía que la participación en Colombia está un paso adelante, está mucho más adelante a nivel pues de Latinoamérica. Vamos a ver esto porque es así, María Camila. Muchas gracias por aceptar estar esta vez con nosotros. Ya es la segunda vez que podemos entrevistar a María Camila para intercambiar conocimientos en este programa Minería al Día, que pues trata de justamente analizar todas aquellas normas, novedades y, ¿por qué no?, todos estos acontecimientos y reuniones que se llevan a cabo que claramente pues los temas ambientales tienen mucha incidencia con el sector minero. María Camila, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Stephanie, y realmente eh, me siento muy afortunada de nuevamente estar en el programa con ocasión de mi participación del 22 al 24 de abril en la COP3 del Acuerdo de Escazú. Sobre la participación, quisiera resaltar tres cosas importantes que yo creo que quienes estamos en el sector minero y quienes apoyamos temas ambientales y sociales debemos tener presentes. Lo primero es que esto es un escenario regional en el que hacen y participan estados que han ratificado el acuerdo. Colombia en este momento, como tú lo mencionabas, aún no ha ratificado el acuerdo. De hecho, el viernes pasado tuvo lugar una audiencia que celebró la Corte Constitucional en el análisis de la constitucionalidad del acuerdo mismo. Entonces, todavía Colombia participa en la COP como un estado observador, pero la participación de Colombia, no te imaginas la relevancia tan importante que tuvo, porque cuando uno está en estos escenarios, uno percibe eh, la diferencia y cómo las normas y pues los postulados, los pilares que tú nos acabas de describir del Acuerdo de Escazú, cómo son
tan heterogéneos en toda la región. De manera Claro. particular, Colombia ha tenido un avance muy positivo respecto de los derechos de acceso, los que precisamente están contenidos en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, que son el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación pública y el derecho al acceso a la justicia ambiental. Estos tres derechos de acceso que forman o hacen parte de la democracia ambiental tienen una regulación muy robusta en el país y precisamente la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Minería, que estuvo presente e intervino en la COP, hizo mucho énfasis en cómo la regulación de Colombia ya abarca incluso de manera mucho más enfática y con algunas garantías superiores a las del Acuerdo de Escazú, estos tres derechos. Por poner un ejemplo, y quisiera un poco también como primer mensaje, de manera paralela, como por poner un ejemplo, sobre todo en materia de participación, Colombia es un país que se destaca, realmente es un referente para la región de cómo debe entenderse la participación ambiental. En Colombia, como tú lo mencionabas, tenemos mecanismos de participación dentro de los trámites ambientales, mecanismos de participación en los procedimientos sancionatorios, mecanismos de participación en asuntos judiciales, ya en sede judicial. Entonces, realmente tenemos un andamiaje normativo e institucional que garantiza ese acceso y eso nos hace ser un referente en la región. Y esto es muy importante porque en algún momento, cuando se estaba pendiente la aprobación de la ley, que ya fue hace 2 años, cuando estaba pendiente la aprobación de la ley, hubo muchos rumores respecto de las implicaciones que iba a tener el acuerdo. Y recuerdo yo que en ese momento se hizo un análisis, en la oficina hicimos un análisis de realmente qué teníamos en Colombia e hicimos un paralelo de lo que decía el Acuerdo de Escazú. Y nuestra conclusión fue que realmente las implicaciones del acuerdo para Colombia iban a ser muy mínimas desde el punto de vista legal de lo que ya existe. Obviamente sin perjuicio de lo que vaya a salir de aquí en adelante, de las nuevas reglamentaciones, de las nuevas sentencias, pero realmente lo que existe, lo que existía en ese momento, en el análisis que hicimos hace 2 años, ya permitía abarcar todo lo que el acuerdo regulaba. Entonces esto es muy importante porque da un parte de tranquilidad y eso fue lo que fue expuesto en la conferencia de las partes en Santiago. Muy, muy Realmente Colombia es un interesante. país, sí, Colombia es un país referente. Eso como primer punto. Como segundo punto, pues que como todos los conocemos, el acuerdo de Escazú todavía no ha sido ratificado. Entonces estamos en ese limbo aún, porque pues si bien tenemos ley aprobatoria del tratado, pues todavía el Estado no ha depositado pues sus instrumentos para ratificar y hacerse parte del acuerdo. Eso significa que pues todavía nosotros no participamos como Estado parte dentro de estas conferencias y pues en principio no nos hemos adherido de manera internacional al mismo. Y como tercer punto, Stephanie, quisiera ser muy, muy breve, pero creo que es muy importante el mensaje de hoy. Y es que, como lo habíamos mencionado, indistintamente de si se ratifica o no el Acuerdo de Escazú, debe empezarse a pensar y debe empezarse a implementar en la gestión corporativa ambiental cómo se va a materializar cada uno de estos derechos de acceso pues en las instancias que tienen las empresas, porque realmente, como lo decía, a pesar de que el acuerdo de Escazú le puso una luz o un foco a estos temas y los hizo relevantes, eso no implica que no existiese como tal la obligación en Colombia de contar ya con mecanismos que permitan materializar e implementar estos derechos de acceso. Entonces, por ponerte un ejemplo, para cada uno de los pilares que me parece muy importante, porque de esa manera uno aterriza un poco de cómo entiendo yo el acuerdo de Escazú en la gestión corporativa mía de todos los días. Por ejemplo, en materia de información ambiental, ¿qué recomendamos? Número uno, es supremamente importante que la compañía identifique qué es información ambiental para ellos, porque como todos lo sabemos, la información ambiental es información pública. Si yo mañana voy a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a pedir el expediente de X o Y compañía,
es un expediente totalmente público. Yo lo puedo revisar, puedo tomar copias, puedo solicitar copias. Es información que de conformidad con las normas y con la jurisprudencia constitucional es información a la que cualquier ciudadano puede acceder. Entonces, como cualquier ciudadano puede acceder a mi información ambiental, el segundo de los elementos que yo tengo que identificar en mi empresa es cómo yo voy a poner, eh, voy a poner a disposición esa información de manera tal que yo garantice ese acceso a la información de manera activa y no a pedido, como funciona con la petición que tú muy bien la mencionabas. Entonces, el acuerdo de Claro, Escazú. porque digamos ahí eso que tú mencionas es muy importante porque eh, comúnmente, pues si nos presentan un derecho de petición y como empresa no lo respondemos, pues se viene lo que es la acción de tutela. Pero digamos que en materia minera, eso que tú mencionas es muy importante porque en materia minera el código de minas sí establece una reserva frente a la información técnica. Entonces ahí viene el desafío súper importante para el sector minero de distinguir qué puede ser denominado información ambiental y qué puede ser denominado información técnica, porque existe una reserva en nuestro código de minas frente a la información técnica que está sujeta a reserva y que no, digamos, hay una prohibición de divulgarla por parte del titular y de la autoridad minera, porque se supone que es una información que va a ser parte de la información geológica de nuestro suelo. Vemos que hay un desafío súper importante de cara a lo que tú mencionas de identificar qué es información ambiental. Entonces, lo que podríamos concluir de esta anotación tan importante que nos haces es, lo primero entonces es que las empresas vayan revisando qué es información ambiental para estar anticipados a cuando se firme el acuerdo de Escazú, a que se profiera la sentencia de constitucionalidad o no de la ley que acoge el acuerdo de Escazú si es que sale una sentencia de constitucionalidad. De acuerdo, de acuerdo. Lo segundo es, en materia de participación pública, muy importante y como un takeaway de la sesión, creo que es muy importante que las empresas comiencen a establecer protocolos de la forma en la que van a participar o a socializar sus proyectos. Y esto ha sido supremamente relevante, Stephanie, en los trámites de licenciamiento que se están adelantando en este momento, sobre todo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ley minera, en el proyecto de ley minera se hacen unas modificaciones justamente a eso, María Camila, y es a que haya socialización desde el día uno en el que el titular minero quiera emprender la exploración minera. Entonces, eso iría muy en Muy consonancia con atado. lo que está muy atado con lo que está actualmente o lo que quiere el Acuerdo de Escazú. ¿Se habló de algo de eso en la COP 3? Realmente sobre socialización de proyectos no se habló. Se dieron unos brochazos muy generales de participación, diciendo qué es lo que dice el acuerdo, que realmente lo que el acuerdo es lo que plantea la necesidad de que exista una participación efectiva en doble vía, es decir, que autoridad, empresa y ciudadano estén en permanente comunicación y que existan respuestas de fondo. Eso ya lo tenemos nosotros dentro de nuestra jurisprudencia constitucional, es decir, no es una novedad. Entonces se abordó desde esa perspectiva. Lo que estás mencionando no se abordó pues a ese nivel de detalle por lo que te contaba. Realmente uno percibe mucha discrepancia entre la regulación que existe en Colombia y pues la regulación que existe en los demás países y estados parte de América Latina y el Caribe. Y ahí, entonces, un punto nos has hablado hoy que pues Colombia básicamente tiene ya todo lo que el Acuerdo de Escazú establece. Y también nos has dicho que quedó evidenciado no solamente en esta COP, sino ya de antaño, que pues Colombia va mucho más allá, que es referente, que citan a la Corte Constitucional, que sus precedentes jurisprudenciales son tenidos en cuenta, que digamos es un referente importante frente a todo el tema de la participación ambiental. Pero dinos entonces, y quisiéramos para cerrar como conclusión de este programa, ¿para qué entonces proferir una ley, expedir una ley que acoja este acuerdo si nosotros ya tenemos
eso, digamos, en la Constitución, en los mecanismos de participación. ¿Qué es lo diferente? ¿Por qué acogerla entonces a través de ley? ¿Es necesario o no es necesario? Es una pregunta muy interesante, Stephanie. Yo creo que desde un punto de vista de región, es muy importante que existan unos mínimos a los que todos los estados estén obligados y que de esa manera no haya retroceso en lo que se formule pues en la regulación interna. Algo muy importante que Colombia no ha afianzado y que realmente pues se van a ver muchos frutos es que como tú lo mencionabas en la COP, se aprobó el Plan de Acción de Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Esto es un tema que le pega al país. Hay mucha inseguridad respecto de quienes defienden los derechos ambientales en el país. Entonces yo creo que es muy relevante que exista, que nosotros nos ratifiquemos en este compromiso y que se afiancen como tal los mecanismos, tanto administrativos como judiciales, para garantizar la defensa de quienes protegen los derechos ambientales. Sí, sería una garantía a la garantía que ya existe. Sí se reforzaría esa participación de doble vía, que no sea solamente escuchar a las comunidades, a los terceros y ya, sino que haya una participación un poco más activa en el tema. Bueno, pues muchas gracias, María Camila, de verdad muy útil. Este fue un programa bastante interesante sobre el tema que nos da muchas luces sobre, bueno, qué significaría que Colombia profiera que la Corte Constitucional decida aprobar la suscripción de este acuerdo de Escazú y declare la constitucionalidad de la ley que adopta dicho acuerdo. Muy relevante tener en cuenta todos estos temas en nuestro sector minero. Muy relevante anticiparse, como nos dice María Camila, a que haya una estrategia por parte del sector empresarial, pero sin embargo, pues tener presente que pues ya existen muchos mecanismos que han sido implementados en Colombia desde hace muchos años, desde nuestra Constitución, que protegen pues todo este tema de la participación. Entonces, pues la gran conclusión, no hay que tenerle miedo al acuerdo de Escazú, muy probablemente se declara su constitucionalidad, pero digamos hay que anticiparse a todas esas directrices que surgirán con la ratificación por parte de Colombia del acuerdo de Escazú. Muchas gracias María Camila, muchas gracias Edgar. Esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.